Saludos, buenas tardes a todos y todas los que nos siguen. Le estamos presentando esta videoconferencia que está organizando el Instituto Nacional de Migración y la Escuela Nacional de Migración. Y la temática que vamos a abordar es sobre el procedimiento de determinación para los refugiados en República Dominicana. A continuación, le vamos a presentar nuestros dos expositora, el señor Gabriel Godoy, quien se desempeña como jefe de misión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la señora Lucy Samaris, quien es encargada de la División de Asuntos para Refugiados de la Dirección General de Migraciones. Estaremos en este conversatorio tratando algunas de las temáticas sobre las migraciones, sobre todo migraciones forzadas y la cuestión que tiene que ver con los procedimientos que se siguen. De manera que vamos a aprovechar la experiencia que tienen nuestros dos expositoras sobre esta temática, y a ustedes que tengan la posibilidad de escuchar atentamente y también de poder formular sus inquietudes a través del chat que está habilitado para estos fines. De manera que vamos a dar la oportunidad de que puedan iniciar este conversatorio el señor Gabriel Godoy y luego seguiría la señora Lucy Samaris. No sin antes también reconocer el esfuerzo que se ha hecho desde la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, la doctora Flor Rojas, para que esto sea posible en coordinación con la escuela que la coordina Gina Gallardo. De manera que queda este espacio abierto para iniciar la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Un saludo también a mi compañera Lucy de ONR. Es un placer estar aquí con ustedes para discutir el día 20 de junio, el día en que se recuerda el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Nosotros que trabajamos para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, tenemos hoy una preocupación. El relatorio que el Alto Comisionado Filippo Grandi ha publicado en el día de hoy dice que esa es la cifra más grande de personas desplazadas de manera forzosa desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en 2018, el año en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos va a cumplir 70 años, desafortunadamente coincide también con el año en que vemos el más grande número y cifra de personas obligadas a huir de sus casas, a dejar sus familias en función de guerras, conflictos armados, violaciones masivas de derechos humanos y otras formas de violencia. Desafortunadamente, si revisamos los documentos publicados por el ACNUR en años anteriores, vamos a ver que la cifra crece por su quinto año consecutivo. El número es muy claro, son más de 68 millones de personas, 68 millones y 500 mil personas desplazadas de manera forzosa en razón de guerras, conflicto, violencia, violaciones de derechos humanos. De esos 68.5 millones, 25.4 millones de personas son personas refugiadas. Entonces, el ACNUR tiene el más grande número de refugiados contabilizado en la historia. Solamente de enero a diciembre de 2017 fueron más de 3 millones de nuevas personas reconocidas como personas refugiadas. Entonces, eso impone un desafío global y es importante preguntarse cuál es la respuesta que esas personas merecen. El día de hoy, donde hay mucha ansiedad y falta de claridad, es fundamental retomar los pilares que han fundamentado el edificio de Naciones Unidas, de un lado, y también inspirado el mandato de la ACNUR, de otro lado, para garantizar que las personas refugiadas tengan, de un lado, acceso al asilo, el derecho de solicitar asilo
y también el derecho de ser reconocidas como personas refugiadas. Mi objetivo va a ser, de manera rápida, buscar revisar a partir de la mirada de Naciones Unidas y del ACNUR, cuáles son los marcos normativos fundamentales de protección internacional de vida de esa población, precisar un poco la terminología para que tengamos claridad sobre quién es una persona refugiada y después discutir un poco cómo la en cooperación con los países para brindar protección y una solución a las vidas de esas personas. Y entonces voy a subrayar algunas de las cifras más fundamentales del relatorio de ese año. Nuestro mensaje principal es que si de un lado ninguna persona refugiada va a elegir ser refugiada, los países, las organizaciones de la sociedad civil, los movimientos sociales, las universidades pueden elegir cómo ayudar. Entonces, en primer lugar, es importante retomar que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados fue un organismo internacional creado poco tiempo después del establecimiento de Naciones Unidas y una respuesta muy clara de la comunidad internacional en contra de los episodios de la violencia del nazifascismo en Europa. El ACNUR fue el órgano creado para ayudar a los países y la búsqueda de protección a las personas que han sido forzadas a dejar sus casas, sus países de origen, por persecución. Entonces, fue fundamental no solamente la creación de un organismo internacional que pudiera ayudar a los estados, sino también la adopción de un tratado que conceptualizara de manera universal la definición de refugiado. Entonces, el ACNUR ha sido creado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950 y en 1951 ha sido adoptada la Convención de Ginebra de 1951 relativa al estatus de refugiado. Entonces, es en 1951 donde se acuerda a nivel global cuál es la definición de persona refugiada. Y como a veces hay mucha confusión sobre la diferencia entre persona migrante y persona refugiada, la definición jurídica ayuda a aclarar. La persona refugiada es una persona que ha cruzado una frontera internacional por un fundado temor de persecución en razón de su raza, su religión, su nacionalidad, su opinión política o su pertenencia a un determinado grupo social. Entonces vemos que la persona refugiada es una tipología muy específica dentro del cuadro general de la migración. Aquí estamos trabajando con personas que son migrantes internacionales, pero que se han desplazado de manera forzosa. Entonces, es fundamental reconocer esos elementos que están en el artículo 1A de la Convención de 51 para saber cómo reconocer a la persona refugiada y brindarle protección internacional. La Convención de 1951 ha sido complementada por otros tratados, por ejemplo, la Convención de 1967, que eliminó barreras que existían en la Convención de 51, porque la Convención de 51 estaba pensada para eventos ocurridos hasta 1 de enero de 1951 y había la posibilidad de los estados adoptar una limitación geográfica a personas venidas del continente europeo. A partir de 67, esas limitaciones son eliminadas y la definición de refugiados se puede adoptar sin ninguna restricción de tiempo ni de área geográfica. Entonces hoy esa definición es la definición globalmente válida y se suma, aparte de los derechos y obligaciones constantes en la Convención de 1951 y del Protocolo de 1967, otros tratados de derecho internacional de derechos humanos. Para nosotros que estamos en esa región del planeta, también es fundamental reconocer algunos otros tratados, como por ejemplo la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, el conocido Pacto de San José de Costa Rica.
En la Convención Americana, en su artículo 22.7, lo que se reconoce es el derecho de solicitar y recibir asilo. Entonces, más allá de la principiología del artículo 14 de la Declaración Universal de 48, lo que se reconoce en la Convención Americana es no solamente el derecho de asilo, el derecho de solicitar y recibir asilo, o sea, de una persona que huye de la guerra, que huye de una situación de conflicto armado, de una situación de violación masiva de derechos humanos. Esa persona tiene derecho de ingresar en el territorio de otro país, de poder depositar su petición de asilo, de tener su petición de asilo tramitada de manera justa y eficiente, obedeciendo los parámetros de debido proceso. Tiene el derecho fundamental, y ese punto es muy importante, esa es la columna vertebral del derecho internacional de los refugiados, que es el derecho de no ser devuelta de manera compulsoria al país de origen o al territorio donde su vida, su seguridad, su libertad esté en riesgo en función de su raza, su religión, su nacionalidad, su grupo social o opinión política. Ese principio de no devolución al territorio donde la persona está en riesgo y podría incluso morirse si fuera devuelta, es conocido como el principio de no refoulement, de no devolución. Entonces, esos derechos son fundamentales y el reconocimiento de la condición de refugiado no es solamente una potestad, un derecho del imperio, del Estado, sino que también a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos es reconocido como un derecho subjetivo de la persona refugiada de poder presentar su solicitud y ser reconocida como refugiada. De hecho, el ACNUR desde 79 hace esa aclaración por solicitud de los estados de que la condición de refugiado es una condición declaratoria, no constitutiva, en términos de derecho administrativo. Por lo tanto, la posibilidad de tener acceso a un territorio, a un país seguro, para tramitar su solicitud de asilo, mientras su solicitud sea juzgada de no ser devuelta, también hay la principiología y el derecho de que la persona no sea penalizada por haber ingresado de manera irregular. Eso pasa porque en la práctica salir y huir de la guerra, de situaciones de violencia generalizada, puede simplemente imposibilitar el trámite de un pasaporte o de solicitud de visa. Si pensamos de los más de 25 millones de refugiados del mundo, ¿de qué países vienen esas personas? Veremos que 68% de los refugiados vienen de 5 países: Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Piensen lo que es salir hoy de la guerra de Siria. Es imposible o resulta extremadamente difícil tramitar un pasaporte o solicitar una visa. Por lo tanto, la comunidad internacional ha aceptado el principio de no penalización por ingreso irregular de las personas refugiadas para que tengan tiempo de analizar y decidir su solicitud antes de pensar si hay una consecuencia penal o de deportación o remoción compulsoria de esa población, para evitar una situación de desprotección y garantizar a la población que ha perdido protección interna, la protección nacional, la protección de su país de origen, garantizar a esas personas que están en situación extremadamente vulnerable en otro país la posibilidad de acceder a la protección internacional. La lógica del derecho internacional de los refugiados es justamente reconocer que si podemos decir, después de la filósofa Hannah Arendt, que la ciudadanía es pensada como el derecho a tener derechos, cuando se rompe el vínculo jurídico entre el sujeto y el Estado, cuando hay una quiebra en la protección nacional, es legítimo que esa persona busque protección internacional. Y entonces lo del derecho internacional de los refugiados ofrece los parámetros para apoyar a los estados y la respuesta de protección a la población refugiada. La población refugiada tiene derecho de ser tratada de manera no discriminatoria, acceder a los servicios básicos
salud, educación, la posibilidad de trabajar, o sea, necesitan de una solución duradera. El ACNUR trabaja junto con los países, junto con la sociedad civil, junto con la comunidad de acogida para garantizar no solamente el criterio adecuado de elegibilidad, de definición de la persona refugiada, el artículo 1A, sino también una solución duradera para esa población. Y las soluciones duraderas que buscan las personas refugiadas son fundamentalmente tres. La primera es la posibilidad de integración local, o sea, la posibilidad de ser recepcionada por la comunidad de acogida, de poder tener acceso a las políticas públicas, a aprender el idioma, integrarse a una nueva cultura, obedeciendo las leyes y reglas de esa comunidad política. La segunda posibilidad de solución duradera es la repatriación voluntaria. Esa es la solución en general preferible por la población refugiada. O sea, cuando han cesado las condiciones de hostilidad, de persecución en el país de origen, si la persona decide y acepta, la persona en general debería poder regresar a su país de origen. Desafortunadamente, lo que vemos con el relatorio que se publica el día de hoy es que cada vez menos la repatriación voluntaria es una opción accesible a las personas refugiadas. Entonces, ese es un dato de preocupación fundamental del Alto Comisionado y queremos trabajar para incrementar las posibilidades de integración local y acogida porque desafortunadamente conflictos antiguos no son resueltos y nuevas crisis humanitarias se imponen. Y la tercera solución duradera sería el reasentamiento. O sea, si un refugiado en el estado de acogida sigue con fundado temor de persecución, debe ser posible ofrecer una solución en un tercer país seguro. Desafortunadamente, esa opción es aún menos viable, dado que, de acuerdo con el relatorio, alrededor de solo 1% de la población refugiada tiene acceso a la opción de reasentamiento. Entonces, lo que vemos hoy es un gran desafío a nivel global. Desafortunadamente, cada vez más, la respuesta de hospitalidad se convierte en un desafío de superar discursos xenófobos y de hostilidad que deben ser desmontados, recuperando los principios, fundamentos, las normas básicas que han inspirado los principios que están positivados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es decir, que las personas son iguales, dignidad y derechos, y que si hay una situación que obliga a una persona, a una familia, a huir de su casa porque enfrenta un peligro, un riesgo, esa persona debe tener el derecho de solicitar asilo y recibir asilo. Así que para el ACNUR, la conmemoración del día 20 de junio trae preocupaciones, pero también mucha esperanza. Sabemos que hay muchos países que están aprovechando esa oportunidad para revisar sus marcos normativos, para revisar su diseño institucional, para pensar cómo pueden ayudar a personas solicitantes de asilo y personas refugiadas. República Dominicana es un país que siempre ha servido de inspiración para el Caribe. Tenemos mucha confianza que ese país puede ser un ejemplo en materia también de protección a las personas refugiadas. Tenemos también que recibir con esperanza el hecho de que, por ejemplo, el país ahora va a tener un asiento en el Consejo de Seguridad. Sabemos que las crisis humanitarias tienen causas y la posibilidad de proponer soluciones a las causas que generan desplazamiento forzoso es algo que merece discusión. Sin embargo, el ACNUR lo que tiene es una competencia para trabajar con su mandato humanitario, apolítico y de fomentar la respuesta de protección a las personas refugiadas y buena coordinación con los países y Estados miembros. Lo que hacemos el día de hoy es renovar ese compromiso, renovar el compromiso con el Estado dominicano, con la sociedad civil dominicana y intentar dar visibilidad no solamente para la situación de las víctimas de los conflictos, sino en la resiliencia y en el coraje
que cada persona refugiada tiene y representa para superar la destrucción, la posibilidad de reconstrucción de sus vidas después de una situación de enorme dificultad y gravedad. Para nosotros es fundamental percibir que, aparte del relatorio, subrayar muchas cifras importantes, ese no es un tema solamente de números. O sea, hablar del coraje, de la resiliencia de las personas refugiadas es poder ser testimonio de que la potencia de la vida sigue y que los estados, organizaciones tienen que poder responder a la altura del coraje y del deseo de las personas refugiadas. Que el día de hoy sea un día para dividir un poco un cambio de comportamiento y hacer con que las respuestas de hostilidad que vemos en el mundo puedan convertirse en políticas muy concretas de hospitalidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gabriel Godoy, por ponerlo en perspectiva, tanto histórica como legal, el tema de los refugiados. Repetir, Godoy es el jefe de la Oficina para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en República Dominicana. De manera que ahora vamos a pasar el turno a Lucy Santana, quien es la encargada de la División para Refugiados de la Dirección General de Migración, quien intentará en una síntesis, al igual que Gabriel, ponernos las perspectivas desde el ámbito nacional, dar su experiencia en estos temas. Lucy, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Básicamente yo les voy a explicar cuál es el procedimiento para determinar la condición de refugiados en la República Dominicana, de conformidad con la normativa internacional de la cual somos partes y de nuestro ordenamiento jurídico interno. Lo primero es que nosotros somos partes de la Convención para Refugiados del año 1951 y su protocolo del año 1967 desde el año 1977. En el año 1977, mediante la resolución 694 del Congreso, nos hemos adherido a ambos instrumentos jurídicos internacionales. Y es en el año 1978 donde formamos parte formalmente de la Convención y del protocolo. Luego, en el año 77, es que mediante el decreto 1583, se crea lo que es la Comisión Nacional para los Refugiados. Esta comisión está compuesta por 7 instituciones del Estado. Entre ellas está el DNI, la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Trabajo y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Básicamente, la CONARE, Comisión Nacional para Refugiados, la CONARE es el órgano del Estado responsable de estudiar y decidir sobre las solicitudes de refugio. Posteriormente, en el año 1984, se crea el decreto 2330, que básicamente establece lo que es el procedimiento para la determinación de la condición de refugiados en la República Dominicana. Más adelante le voy a explicar en qué consiste el procedimiento, pero es importante aclarar que 20 años más tarde, entre los años 2012, 2013 y 2014, el Pleno de la CONARE, con intención de adecuar la normativa nacional en materia de refugiados y que esté acorde con los estándares internacionales, ha creado 6 resoluciones administrativas para complementar el procedimiento de la determinación de la condición de refugiados. Entre ellas, la más importante es la 0112, que habla sobre el procedimiento de confidencialidad de una solicitud de refugio. Es decir, que cualquier persona que necesite protección internacional, la Dirección General de Migración, que es básicamente la que recibe la solicitud de refugio, y los demás miembros de la comisión, tendrán el expediente totalmente confidencial. No es un expediente donde tienen acceso a terceros. Es únicamente, como dice el artículo 20 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, podrán tener acceso a terceros que prueben la necesidad de tener acceso a ese expediente. De lo contrario, siempre será un expediente confidencial. Si notan, al momento de publicar estadísticas, siempre se refieren a números y nacionalidad, nunca nombres, por el tema de la vulnerabilidad de la condición de estas personas necesitadas de protección internacional. Otra de las resoluciones más importantes es la 0414,
que crea los derechos y deberes de los refugiados en la República Dominicana. Las personas extranjeras tienen derechos y deberes en la República Dominicana de conformidad con su estatus migratorio y otros derechos que son inherentes a la persona por su condición humana, no importa su estatus migratorio. Ahora bien, con la condición especial de refugiado, tienen derechos especiales en su condición de solicitantes y derechos especiales en su condición de refugiados. Un derecho muy importante que tiene una persona que ya tiene el estatuto de refugiados es, por ejemplo, el derecho a la reunificación familiar. A partir de eso, también tenemos la resolución 0914, que crea el procedimiento para la reunificación familiar de un refugiado. Básicamente, para decirle en qué consiste, esa resolución establece las condiciones para que una persona con la condición de refugiado solicite la reunificación de sus familiares, que únicamente puede pasar una vez esa persona haya sido reconocido como refugiado en la República Dominicana. Explicado la normativa nacional, vamos a pasar ahora a lo que es el procedimiento para la determinación de la condición de refugiados. Básicamente, como dijo el señor Godoy, la Convención de 1951 reconoce 5 motivos para solicitar protección internacional, los cuales son acogidos en la normativa nacional, ya que en el artículo 6 reproducimos la definición de refugiados que establece el artículo 1 de la Convención del 51. Y toda persona que entienda que necesita protección internacional por problemas de raza, religión, pertenece a algún determinado grupo político, algún determinado grupo de la sociedad o nacionalidad puede solicitar protección internacional en la República Dominicana. Cualquier persona interesada en solicitar protección internacional se puede acercar a los puertos, aeropuertos o puntos fronterizos habilitados y solicitar protección internacional. Como dijo el señor Godoy, y como es un principio de derecho internacional, no importa la situación migratoria de la persona. Para solicitar su refugio, no importa que la persona entre al territorio nacional de manera legal o ilegal. La causa de ilegalidad no será una inadmisibilidad para el conocimiento de su solicitud de refugio. Una vez una persona manifiesta su intención de solicitar protección internacional, los inspectores de la Dirección General de Migración los transfieren a lo que es la sede de la Dirección General de Migración, donde se encuentra la Oficina Nacional para los Refugiados, la cual funge como Secretaría Técnica de la CONARE, la cual es responsable de recibir y formalizar la solicitud de conformidad con los requisitos que establece el artículo 8 del Reglamento 2330. Básicamente, los requisitos para una persona solicitar refugio son tener algún documento que pudiera probar su identidad, pudiera ser un pasaporte, un documento de viaje, una licencia de conducir, su cédula, acta de nacimiento, cualquier documento que pudiera comprobar su identidad. Si por las razones que salió esa persona de su país no hay ningún documento que pudiera comprobar su identidad exacta, la oficina levantará una acta declarada en la cual esa persona manifestará el nombre que ha de tener y se tomará como válida. Entre los otros requisitos están fotografías, exámenes médicos, donde la persona pueda demostrar si ha recibido alguna situación, algún maltrato físico o algún tipo de enfermedad. Es importante hacer la aclaración que hay algunas personas que han tenido temor que si tienen algún tipo de enfermedad, por así decirlo, efecto contagiosa, eso influiría en su solicitud de refugio. Y para nada, no tiene nada que ver. Eso simplemente es un control sanitario que tiene el Estado de ese extranjero que está en República Dominicana, pero su condición de salud no tiene ninguna incidencia para la determinación de la condición de refugiados. Muy por el contrario, pudiera ser si la situación de salud tiene nexos con las causas de su solicitud de refugio. Por ejemplo, un maltrato psicológico, un maltrato físico, eso sí pudiera tener algún nexo para la determinación de la condición. Otro de los requisitos son los medios de prueba que la persona pudiera aportar que demuestre su solicitud, información sobre el país e información sobre el país de origen. Entre los documentos internos que recopila la institución es el movimiento migratorio para tener un estándar de la fecha en cual ingresó al país, una certificación en la cual se demuestra si esa persona tiene algún antecedente penal. La razón de esa certificación de antecedentes penales es porque la propia Convención establece excepciones para solicitantes de refugio y entre ellas están aquellas personas que atenten contra la seguridad nacional y la paz. Es decir, que si una persona se demuestra, por así decirlo, o hay antecedentes de que es un terrorista, sería una excepción para solicitar protección internacional.
Otro de los pasos son una entrevista confidencial que establece la oficina, una entrevista especializada, profunda, en la cual la persona tiene la oportunidad de manifestar todas las razones por las cuales está solicitando protección internacional. Un formulario en el cual identifica todos sus datos y todas las informaciones también relevantes y referentes a su solicitud de refugio. Entre los medios de pruebas también la persona puede hacer un relato sobre la situación que lo ha llevado a salir de su país de origen o país de residencia para solicitar protección internacional. Otro punto muy importante para la solicitud de refugio es el plazo. Nuestra normativa establece un plazo de 15 días hábiles para solicitar refugio. Este plazo se cuenta a partir del día siguiente de la entrada de la persona. Como son días hábiles, no se cuentan los fines de semana ni los días feriados, por lo que en principio pudieran ser algunos 20 o 21 días calendarios para solicitar refugio. Una vez la Oficina Nacional para Refugiados completa lo que es el expediente de solicitud de refugio, lo remite a la presidencia de la CONARE, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde luego posteriormente convocará lo que es la subcomisión técnica, que está compuesta por 3 instituciones del Pleno, que son la Dirección Nacional de Migración, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y la Dirección Nacional de Investigaciones, DNI. Reunidos en pleno, estudiarán lo que es el expediente de solicitud de refugio, atendiendo a la entrevista confidencial que se le hizo a la persona, los medios de prueba que han aportado, el contexto actual del país de origen de la persona, la credibilidad que demuestra su solicitud y lo que establece el marco internacional. Si resultara necesario, la persona pudiera volverse a entrevistar para determinar cualquier aspecto que no esté lo suficientemente claro para determinar si la persona se le reconoce la condición de refugiados. Utilizamos el concepto de reconocimiento porque, como bien dijo el señor Godoy, el Estatuto de Refugiado es un acto declarativo en el cual se entiende ya que la persona es refugiada y el Estado decide aprobarlo o no de conformidad con el estudio del expediente. Entre las solicitudes también tomamos lo que son las opiniones técnicas de la CNUD, en las cuales ellos pudieran emitir sus recomendaciones y estimar si una persona realmente merece o no la condición de refugiados. Una vez se conforma el expediente y se emite la opinión favorable o no, se remite a lo que es el Pleno de la Comisión Nacional para Refugiados, el cual es convocado por la presidencia de la Comisión. Esa opinión emitida por la subcomisión podrá ser acogida o no por el Pleno. A partir del conocimiento de una solicitud de refugio pueden pasar 2 circunstancias. En el caso de que una solicitud de refugio sea aprobada por el Estado Dominicano, a la persona se le va a otorgar una residencia temporal en condición de refugiados de conformidad con lo que establece el artículo 35.6 de la Ley General de Migración. Esa persona que es reconocida como refugiada tiene los mismos derechos y deberes que un nacional dominicano, de conformidad con las propias excepciones que hace nuestra Constitución de la República en el artículo 25, que establece el régimen de extranjería. Esa persona puede, en principio, transitar libremente en territorio dominicano y hacer una vida normal como un nacional. Solamente tiene las restricciones que tienen los extranjeros, los demás extranjeros, como son las restricciones de los derechos políticos e ingreso a lo que son las Fuerzas Armadas. Después tiene todos los derechos constitucionales. También a las personas refugiadas se le otorga un documento de viaje. De conformidad con el reglamento 2330, en el artículo 18, este documento de viaje debería ser emitido por la Dirección General de Migración, pero hemos hecho un acuerdo con la Dirección Nacional de Pasaporte, en vista de que es la institución realmente responsable de emitir lo que son los pasaportes y documentos de viaje. Entonces, luego de que la Dirección General de Pasaportes tiene la autorización del Director General de Migración, se le podrá emitir un documento de viaje a las personas refugiadas. Un punto muy importante: una persona que es reconocida como refugiada en la República Dominicana podrá viajar a cualquier país que estime del lugar. No, pero nunca a lo que es su país de origen, porque se entiende que si viaja a su país de origen,
esa persona ya cesaron los peligros, ya cesaron las condiciones por las cuales se le concedió el estatuto de refugiados. Entonces, si una persona se le otorga la condición de refugiados y se le dota de un documento de viaje y decide regresar a su país de origen, sería una causa de caducidad de la solicitud, de cesación de la solicitud de refugio. Esas personas que tienen la condición de refugiados pueden viajar todas las veces que quieran en el año por un periodo no más de 30 días y deben justificar, en caso de que necesiten estar un tiempo más, el tiempo aprobado por la administración, deben justificarlo. Básicamente esas reglas son para el Estado Dominicano tener un control de esa persona que el Estado Dominicano ha acogido en su país en condición de refugiado y que por ende tiene compromisos y obligaciones de conformidad con los instrumentos internacionales a los cuales somos partes. En el caso de que una persona se le deniegue el estatuto de refugiado por estimar que no reúne las causas establecidas en la normativa internacional y nacional para estos fines, una vez se produce la decisión y la institución responsable de notificarle la resolución debidamente motivada, tal y como establece nuestra Ley de Procedimiento Administrativo, es la Oficina Nacional para los Refugiados. Una vez se notifica una causa de rechazo de solicitud de refugio, la persona tiene un plazo de 7 días calendarios para apelar su decisión ante el mismo órgano. Cabe resaltar que la decisión es notificada también al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados aquí en la República Dominicana a través de la presidencia de la Comisión, que es Relaciones Exteriores. Entonces, en el plazo de 7 días calendario, el interesado puede apelar la decisión o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, de conformidad con nuestra normativa, también pudiera apelar la decisión de rechazo o de negación de solicitud de refugio. Una vez produce las motivaciones por las cuales la persona no está de acuerdo con la decisión que ha estimado, que ha tomado el Estado Dominicano, se levanta un acta en la Oficina Nacional para los Refugiados en la cual se establecen todas las causales por las cuales la persona entiende que es merecedora de la condición y que debería reestudiarse su caso. Y esa acta se prepara, se envía a la subcomisión técnica, quien a su vez vuelve a emitir una opinión y se envía al Pleno. El recurso solamente los recursos es un recurso de revisión y es ante el mismo órgano. Si el Pleno de la CONARE varía su decisión y decide aprobarle la condición de refugiado a esta persona, pasamos al punto que dijimos anteriormente. Se le otorga una residencia en condición de refugiados y el documento de viaje. Y esa persona tendrá los mismos derechos y deberes que un nacional que resida de manera legal en el país. Pero si nuevamente el Pleno estimare que la persona no reúne las condiciones, ese expediente cesa o adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en fase administrativa. No obstante, esa persona puede apelar la decisión ante los tribunales de la República, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual, conforme a nuestra normativa, tiene un plazo de 30 días calendarios para apelar la decisión. Mientras la persona está en los trámites de agotamiento de los recursos, tanto administrativos como judiciales, se cesa cualquier procedimiento migratorio, es decir, la persona tiene un amparo legal en el país, en el cual puede residir por tiempo determinado hasta que la administración entienda, ya sea en la fase administrativa o judicial, si esa persona tiene o no la condición de refugiado. En caso de que un tribunal fallare positivamente, el Estado deberá reconocerle formalmente la condición de refugiado a esa persona y se ratificará la decisión de la administración, la redundancia, en el caso de la Dirección General de Migración, que es la responsable de los controles migratorios, le otorgará un plazo a esta persona de 30 días calendarios para que salga de manera voluntaria del país y le comunicará la decisión al OIM y al ACNUR para que estimaren las vías de reasentar a esa persona en un tercer país. Realmente hasta el momento no se ha producido inclusive deportaciones de personas solicitantes de refugio, que el Estado estimara que no reúnen las condiciones, sino que el Estado lo que lo invita a salir de manera voluntaria o ellos mismos se reasientan en un tercer Estado. Entre las causas para la cesación de la condición de refugiados están las mismas reproducidas en la Convención para el Estatuto de Refugiados, y entre ellas están que la persona
decida acogerse de manera voluntaria a la protección de su país de origen, que se salen las condiciones o las causas por las cuales se originaron el reconocimiento de la condición de refugiados, o que esta persona haya adquirido una nacionalidad en un tercer estado, o vamos a decir, adquirido otro estatus migratorio en la República Dominicana. Me explico. Por ejemplo, un caso de cesación que le pudiéramos mencionar es una persona que ha contraído matrimonio, una persona refugiada que ha contraído matrimonio con un nacional y ha optado por el proceso de naturalización. No, en este caso no puede tener una persona dos estatus migratorios. Vamos a decir, primero no puede tener una residencia permanente y tampoco el estatus de refugiados. Tampoco, una vez pasó a adquirir la nacionalidad dominicana, no puede ser refugiado y nacional. Eso es lo que le llamamos soluciones duraderas. Una vez adquirido la nacionalidad dominicana, se cesa como refugiado y pasa a ser un nacional, una persona con doble nacionalidad. Si hablamos de estadísticas y de personas que han solicitado la condición de refugiados, en la República Dominicana han solicitado protección internacional personas de diferentes nacionalidades. Entre ellos tenemos colombianos, cubanos, nacionales haitianos, hondureños, personas de Sri Lanka, de Afganistán, de Nigeria, de varias nacionalidades, sirios, iraquíes y personas que han sido reconocidas como refugiadas en la República Dominicana. Tenemos personas de nacionalidad haitiana, personas colombianas, personas rusas en el año 2005. Básicamente esas son las nacionalidades que han sido reconocidas como refugiadas. No sé si quieren algo más sobre el procedimiento, pero sus preguntas. Y nada, decirle que el Estado Dominicano está comprometido con el tema de refugiados. De hecho, la meta presidencial número 9 es la adecuación de la normativa nacional de refugiados con fines de adecuarnos a los estándares internacionales y de preservar los derechos de esas personas, vamos a decir, vulnerables, especiales, que se encuentran en el territorio nacional. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lucy Santana, por haber hecho también este esfuerzo de síntesis para presentarnos cuál es la situación en la temática de los refugiados para el caso de la República Dominicana. Queremos agradecer, y en ocasión de conmemorar el Día Internacional del Refugiado, el Instituto Nacional de Migración, a través de la Escuela Nacional de Migración, ha querido desarrollar este diálogo sobre el procedimiento de la determinación para el refugiado en la República Dominicana, de manera que nos han estado acompañando dos expositoras con vasta experiencia en estos temas desde una perspectiva global y otra nacional, para un poco colocarnos en contexto del tema de los refugiados y sobre todo generar esa sensibilidad hacia estos temas, lo más importante, ¿no? Conocerlo y también que sirva de inquietud y también de un reto para los decisores de política pública y también la población en general que puedan conocer de estos temas. También agradecemos a nuestros internautas que han estado bastante atentos a este diálogo y estaremos ahora en una sesión de preguntas y de algunas inquietudes que nos puedan trasladar a través del espacio interactivo que tenemos. Bien, hay una de las preguntas que nos hace un internauta y es en el sentido de cómo pueden permanecer más de un año en la República Dominicana si hacen una solicitud de refugio. En este caso dice que son una familia de 5 miembros, es decir, cómo pueden renovar ese estatus de refugiado.
Bien, conforme a la convención y el protocolo, toda persona que necesite y que entienda que se considera refugiado o necesita protección internacional puede solicitar refugio al Estado Dominicano. El derecho a solicitar refugio es un derecho. El Estado Dominicano, el gobierno, recibirá siempre las solicitudes de aquellas personas que entienda que merecen la condición de refugiados. Ahora bien, el plazo que establece la normativa nacional para solicitar refugio es de 15 días calendarios una vez ingrese al país. Si entiende que se considera refugiado, puede hacer la solicitud y el gobierno, a través de las instituciones correspondientes, que sería la Comisión Nacional para los Refugiados, estudiará su solicitud. ¿Puedo hacer una complementación? Sí, claro. Del lado de la CNUR siempre también llamamos la atención de los países para buscar comprender 3 elementos. Uno, el perfil de la familia en función de su situación, incluso no solamente en el país de acogida, sino también en el país de origen. Por lo tanto, el segundo elemento es la información de país de origen. O sea, no solamente qué ha pasado y qué hizo con que la familia se hubiera desplazado hace un año, sino qué pasaría ahora si esa familia fuera devuelta a su país de origen. Entonces, ese análisis del fundado temor de persecución es fundamental porque es lo que va a permitir una decisión bien fundamentada del Estado. Lo que vemos es que a veces la persona puede empezar su caminada como una persona migrante interna, después migrante internacional y convertirse en el otro país en persona refugiada. Por ejemplo, la persona puede haber migrado hace un año y después, si hay un conflicto armado que explota, puede no poder regresar a su país de origen y convertirse en una persona refugiada, como llamamos por la terminología en francés, sur place, o sea, entonces, si ese tipo de situación pasa, es importante aclararlo. Me parece una muy buena práctica que el Estado Dominicano esté abierto, aunque tenga un plazo de 15 días, de analizar una justificación si la petición fuera extemporánea, pero que permita evaluación de otras situaciones. Agregándole algo a esta pregunta, la figura del supply sí la tenemos en República Dominicana, es decir, la normativa establece el plazo de los 15 días para ingresar al país y solicitar refugio, pero una vez la persona solicitó refugio, vencido el plazo, la comisión evaluará si las causas que originaron esta solicitud de refugio se produjeron después de esta persona haber salido del país. Sí, y tal vez la persona vino inclusive como turista, vino a República Dominicana sin intención de venir como refugiado y una vez que están aquí, se produjeron las causas que de volver a su país su vida correría peligro. Entonces, en este caso, el Estado estudiará la solicitud y si corresponde aplicar esa figura, se puede aplicar. De hecho, ya tenemos estadística de que se ha aplicado. Pero cada solicitud se evaluará de manera individual y se estudiará cada caso. Bien, una siguiente pregunta que nos hace uno de los internautas es en el tiempo de espera para que la comisión determine el estatus de refugiado, si pueden trabajar. Bueno, de conformidad con nuestra normativa interna, mientras la persona esté en el proceso de solicitud y de conformidad con otras leyes sectoriales, como es el Código de Trabajo, la propia Ley General de Migración y la Ley de Seguridad Nacional, la persona solicitante de refugio durante ese lapso de tiempo no tiene permitido tener un empleo formal reconocido por el Estado Dominicano. Sin embargo, la comisión trata de responder a la solicitud lo antes posible. La normativa interna establece un plazo de 2 meses para conocer una solicitud de refugio. Cabe resaltar que en algún momento una solicitud pudiera durar un poquito más y se pudiera extender cuando, por ejemplo, nos pudiéramos dilatar para buscar información sobre el país de origen, hayan causas o situaciones que no estén bien claras, se necesita entrevistar a la persona, o como ha sucedido, no se pueda localizar la persona para seguir con las fases del procedimiento. Pero mientras está en el plazo de solicitud, conforme nuestra normativa, la persona no puede ejercer formalmente el derecho al trabajo. En la práctica, cuando lo ejercen, realmente con trabajos informales o son contratados de manera informal, hasta el momento no ha sido penalizado ningún centro comercial ni ninguna persona por ejercer el derecho al trabajo en República Dominicana. Puedo complementar. Yo creo que desde el punto de vista del derecho internacional de refugiados es importante
que las personas refugiadas tengan el derecho al trabajo de manera regular reconocido. Sin embargo, no está claro el parámetro para las personas solicitantes de asilo. Ahora, aunque en la Convención de 51 eso no esté expreso, hay prácticas de los países que han avanzado y que son interesantes. Entonces, por ejemplo, en Brasil, las personas solicitantes de asilo pueden trabajar. El elemento conveniente es que entonces esas personas no necesitan acceder a las políticas públicas del Estado de atención a personas vulnerables porque generan sus propios ingresos. Incluso también dependen menos de la asistencia humanitaria, sea de organismos internacionales, sea de organizaciones de la sociedad civil, ONGs y redes de protección. Entonces, el derecho al trabajo es un tema interesante. Incluso el ACNUR también, pues desde 79, trabaja en directrices por solicitud de los países para facilitar la hermenéutica y la mejor manera de interpretar la convención. Y hay un estudio en la División de Protección Internacional sobre el tema de derecho al trabajo que esperamos que va a salir en algún momento. Bien, aprovechamos ahí mismo, Gabriel, y también para Lucy conectar dos preguntas que después se pueden responder de manera simultánea. Una tiene que ver con una inquietud que nos hacen si existe algún proyecto en carpeta o ya en ejecución de ACNUR para generar un tipo de iniciativa en torno a la educación y sensibilización sobre estos temas en el caso de República Dominicana. Y también nos preguntan que si los venezolanos que están en República Dominicana se aplican como refugiados. Para el caso de responder Lucy, el primero para usted, Gabriel. Sí. Bueno, en cuanto a las dos preguntas, la primera también la podemos responder desde la Dirección General de Migración. Estamos tratando de sensibilizar en las universidades para que los estudiantes tengan conocimiento sobre lo que es un refugiado y el procedimiento para la determinación de la condición de refugiados en la República Dominicana. También se está capacitando a través del Centro de Capacitación de la Dirección General de Migración el personal de nuevo ingreso para los aeropuertos, puertos o puntos fronterizos, y también el personal que ya está establecido en la Dirección General de Migración, por ejemplo, en los centros de acogidas, aeropuertos y puertos, y el personal de la sede, para documentar sobre el tratamiento que se le debe dar a un solicitante de refugio una vez ingrese a territorio nacional y a cuáles instituciones debe dirigirse. También estamos trabajando en lo que es la publicación sobre el procedimiento y algunas pautas en específico en la página web de la institución para que cualquier solicitante de refugio o persona que entienda que merece la condición de refugiado pudiera tener acceso al procedimiento de este país desde el exterior y una vez haya ingresado a territorio nacional. En cuanto a la segunda pregunta sobre si los refugiados pueden solicitar protección internacional, cualquier persona... Los venezolanos. Sí, bueno, no solamente los venezolanos, cualquier persona que entienda que necesite protección internacional puede solicitar refugio, no importa la nacionalidad. Hablando de la población venezolana que se encuentra en la República Dominicana, los que entiendan que son merecedores de la condición de refugiados y que se consideren refugiados, pueden acercarse a la oficina y solicitar protección internacional, la cual cada solicitud se va a estudiar de manera individual y se va a determinar si el Estado lo acoge como tal. Bueno, yo creo que también para permitir una atención complementaria del lado de la ACNUR, en términos de sensibilización y capacitación, trabajamos juntos con el gobierno, con las autoridades de República Dominicana, no solamente con el Instituto Nacional de Migración de la escuela. Esa actividad es de hecho un ejemplo muy concreto de cómo el tema de la sensibilización es importante para el ACNUR, para el gobierno, el instituto, la escuela y también para ONR. Entonces estamos replicando actividades no solamente con el apoyo de las autoridades, sino también con el apoyo de redes de protección más amplia. Por ejemplo, hemos estado juntos también en universidades para difundir el derecho internacional de refugiados, difundir los derechos humanos y la práctica de la República Dominicana y su sistema nacional de protección a las personas migrantes refugiadas. Entonces, de nuestro lado, para las personas que estén interesadas en conocer un poco más la mirada de la ACNUR,
los documentos, incluso la íntegra del relatorio de tendencias globales 2017, yo les invito a visitar a nuestra página web en internet, que es acnur.org, o sea, acnur.org, acnur.org. Allá está el relatorio de tendencias globales, allá ustedes pueden ver todas las nuevas cifras, van a ver que en 2017, de enero a diciembre, son 16.2 nuevos desplazados, tanto internamente cuanto más allá de las fronteras. De esos, 4.4 millones fueron nuevos refugiados y 3.1 millones de nuevas solicitudes de asilo. Es importante que darse cuenta que 85% de la población refugiada busca protección en los países en desarrollo, no en los países ricos, sino en los países más pobres del planeta. Y 52% de esta población son niños, niñas, adolescentes. Entonces, el tema de sensibilización, capacitación, es un tema fundamental. El ACNUR está a disposición del Estado, también de las organizaciones de sociedad civil y de la academia para seguir haciendo ese trabajo. Y para finalizar, en relación a la población venezolana, el Alto Comisionado ha firmado una nota de orientación donde reitera lo que ha sido mencionado por Luz. Al final no es un tema de nacionalidad. Aquí se reconoce que la migración puede ser interna, internacional, voluntaria, forzosa. La posición de la ACNUR reitera incluso lo que ya ha sido confirmado hasta mismo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pacheco Pineda, que las personas tengan acceso al sistema de asilo, pueden tener una entrevista personal, que la decisión respete el criterio del debido proceso legal, o sea, que sea una decisión justa, eficiente, respetando el principio fundamental de no devolución hasta que se finalice el análisis de la solicitud, que esa persona tenga no solamente el derecho de solicitar asilo, sino también de ser reconocido como persona refugiada si tiene fundado temor. Sí. Gracias por mantener. Bien, gracias por mantenerse pendiente a este conversatorio que hemos sostenido en el día de hoy en conmemoración del Día Internacional del Refugiado. Nos han acompañado, en este caso, Gabriel Godoy de la ACNUR, jefe de misión en República Dominicana, y Lucy Santana, encargada de la División de Refugiados de la Dirección General de Migraciones, y hemos estado conversando con ustedes un poco, planteando grosso modo la temática sobre los refugiados, en el caso de República Dominicana y en el contexto global. A ustedes les invitamos a que nos dejen sus preguntas y un correo electrónico para nosotros poder enviárselas en la medida de nuestras posibilidades, porque sabemos que van a surgir bastantes inquietudes sobre lo que aquí se ha ido planteando. También podrán ustedes ver de manera diferida este conversatorio que estamos grabando en tiempo presente. De manera que muchas gracias por su sintonía, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación del Instituto Nacional de Migración, en nombre de nuestra directora ejecutiva, la Cruz Rojas, y de la Escuela Nacional de Migración y su responsable, Gina Gallardo. De manera que agradecemos profundamente y este es un tema que lo seguiremos discutiendo porque es un tema de humanidad. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a todos ustedes que lo han seguido a través de las redes.